yo conversaba con el general Chabra cuando lo invitaba sobre, por ejemplo, la guerra con Chile, que es un tema que trabajé mucho. Y el coronel, el general Chabra, cuando era coronel, él estuvo en el frente de batalla en la guerra del Cenepa, en el año 95. Él estuvo en Cueva de los Tallos, él estuvo en Tihuinza. Ellos lo recuerdan no solo la nota escrita, yo estoy seguro que lo recuerda la tropa, nuestros soldados, nuestros militares que defendieron la patria en esa noche. Es un honor por eso tener al general Quiabra. General, buenas noches. Usted inició sus estudios en la Escuela Militar de Chorrillos el año 66 y el año 68 en el desarrollo de su carrera, de sus estudios en la Escuela Militar de Chorrillos, se produce la revolución del general Velasco, ¿no? Que está hasta el año 75, en que asume la presidencia del general Morales Bermúdez. En ese contexto, ¿cuánto marcó la ideología de la revolución su posterior desempeño como militar o en su trayectoria personal? Y yo quiero, antes de cederle el uso de la palabra, señalar que 40 años después, de vuelta a la democracia, cuando a la revolución del general Velasco, la historia es un poco injusta, porque en mi opinión, yo estaba en primaria cuando el general Velasco da el golpe de Estado, creo que fue uno de los pocos intentos serios de transformar y reformar verdaderamente el país. Buenas noches, general. No tiene buen audio, general. No, general, no tiene buen audio. General, no tiene buen audio. Bueno. ¿Me escucha? ¿Cómo me escucha ahora? ¿Me escucha ahora? No, no. ¿No hay audio? Sí, ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. ¿Qué pasa? Que a veces no me tengo... Bueno, yo le digo que el gobierno militar marca el inicio de mi carrera. Yo estaba de cadete en el último año de la escuela militar y al año siguiente salí a trabajar y mis 2 primeros años de servicio lo hice ahí en Arequipa, en el histórico cuartel Salaberry, no en el Pichincha número 13, sino una nueva unidad del 55. ¿Y qué marca para esa promoción? Mi promoción se llama La Vera y Pariñas. Celebramos el Día de la Dignidad Nacional, el día 10 de octubre, 9 de octubre. Entonces, desde el nombre nos ha marcado a todo lo de mi promoción. En el sentido de los 2 grandes objetivos que tuvo esa revolución: eliminar toda dependencia extranjera y eliminar toda dominación interna. Estábamos también nosotros, recuerden ustedes, a pocos años de conmemorarse el centenario de la Guerra del Pacífico, y no había que cometer el mismo error que sucedió en años anteriores. Por eso es que con el general Mercado se logra una capacidad operacional de las Fuerzas Armadas. Teníamos la primera Fuerza Aérea de la región, la segunda Marina de la región después de Brasil, y nosotros teníamos el armamento soviético, los tanques y la artillería antiaérea, que la adquirió el general Mercado porque Estados Unidos nos cerró completamente toda posibilidad. Entonces nos marca un sentido que, a pesar de que los que estábamos en actividad estábamos alejados completamente de la vida política,
Nosotros nos seguíamos dedicando a la instrucción, entrenamiento, a las maniobras que hacíamos, y hay algo fundamental en esa época que nos marca también como instructores y como educadores. Recuerden ustedes que en esa época los reclutas que ingresaban, había una gran cantidad de analfabetos que ingresaban. Nosotros hacíamos la instrucción en Arequipa, si es que era verano, 5:30 de la mañana, ya estábamos haciendo el entrenamiento físico, si no al mediodía, y terminando la instrucción de mediodía tenemos que cambiarnos rapidito para hacer nuestra clase de alfabetización, porque era un mérito y era parte de una inspección que no tuviéramos ningún soldado analfabeto, a los cuales además le dábamos las facilidades de terminar educación primaria o secundaria y capacitarlos en un oficio. Eso te va marcando porque el formar jóvenes que se presentaban en esa época en forma obligatoria al servicio y que salgan como ciudadanos, yo creo que para un oficial joven como era yo y como éramos todos los de instrucción, marcaba algo más que dedicarme a la parte militar. Teníamos también el otro tema que usted señala y de repente con el paso de los años se sigue valorando, ahora está valorando un poco más, es la reforma agraria. Pero hay que tener en cuenta que el General Mercado también hablaba de un estado latente de subversión en la región. Había que contener el comunismo. Por eso es que la mayoría de los gobiernos en esa época eran militares, porque se señalaba que los gobiernos civiles eran débiles para contener esa invasión. Entonces aquí se da la reforma agraria, que se quita la principal causa que tienen todas las organizaciones subversivas para tomar el poder por la fuerza. Y es una reforma agraria que tendríamos que preguntarnos, los que somos más viejos, ¿qué hubiera sido del Perú con cielo luminoso sin reforma agraria? De repente podríamos proyectar un escenario similar al de Colombia, donde unos pocos son los que poseen la mayor cantidad de las tierras. ¿Y qué sucedió en Colombia? Que los grandes hacendados, como había en el Perú, formaron sus ejércitos particulares y ahí se enfrentaban contra los ejércitos del Estado, más las fuerzas de la FARC y el narcotráfico. De repente nosotros también hubiéramos tenido una mayor violencia y hubiéramos terminado también en un proceso de paz. Entonces, yo creo que lo que se va valorando, como usted bien señala, la historia va valorando los cambios esos profundos. Se visibilizó al ciudadano, porque había una esclavitud. En la educación, el quechua pasa a ser, junto con el castellano, el idioma oficial, y en la cultura. Tupac Amaru II forma parte de nuestra historia porque en esa época se señalaba que la independencia empezó con San Martín y con Bolívar, y no empezó antes como lo señalan los hechos con la rebelión de Tupac Amaru y otros peruanos. Entonces, hay unos cambios notables que después fueron considerados en la Constitución del 79. Una constitución donde había políticos de derecha y de izquierda que mantuvieron la reforma agraria y que se estableció un capítulo de defensa nacional. Entonces, lo que se hizo fue bueno para el país, fue bueno para el ciudadano común, pero lo que se critica es que se hizo en dictadura. Lo que pasa es que en democracia siempre se señalaba que se iba a hacer la reforma agraria y los gobiernos no lo pudieron hacer por oposición o porque no quisieron. Eso es lo único que se critica, ¿no? Porque violencia no fue una revolución violenta, ¿no? La reforma agraria fue una reforma agraria pacífica. La Universidad Peruana la consideró y en esa época la consideraba la mejor de la región. Muy bien, general. Gracias. Ahora sí, después de esta introducción, entraremos a nuestro tema, ¿no? El Perú del siglo XXI, el Perú de estos últimos 20 años. Y tenemos que empezar con el gobierno de Alejandro Toledo, del 28 de julio del 2001 al 28 de julio del 2006. Y cuando se habla del gobierno de Alejandro Toledo, obviamente antes de conocerse todo este caso de corrupción de Odebrecht que ha envuelto a todos los gobiernos peruanos de este siglo y parte de los del siglo pasado, cuando se habla de esa gestión de Alejandro Toledo, se hace un enfoque en el cual
por la buena conformación de los gabinetes ministeriales que tuvo desde el comienzo, cuando el premier fue Roberto Dañino, se produjo un dinamismo en la economía y se inicia un proceso de desarrollo económico en el que se implementan varios proyectos de inversión. Uno de ellos es la interoceánica, que ha dado lugar a todas estas investigaciones, y además de licitación, por ejemplo, del espacio telefónico, de cambios en el posicionamiento de las líneas aéreas, en inversiones de orden tecnológico, un poco el ingreso del Perú a la globalización con el siglo XX. Y esta gestión desde el punto de vista económico le permite en promedio un crecimiento del 20.6% en el Producto Bruto Interno. Las exportaciones crecen después de la crisis del 97 en el gobierno de Fujimori. En el gobierno de Toledo crecen al 44.7%. La inversión privada comienza a generarse, crece 30%. Hay que señalar también que el gobierno de Toledo se beneficia de los buenos precios en el mercado internacional de nuestros commodities, ¿no? Porque nosotros somos un país productor primario exportador, no solo exportamos materias primas. Toledo firma los tratados de libre comercio, primero con Tailandia, luego con Estados Unidos. Con Toledo podemos decir que hubo una economía estable, pero una gestión política desacertada, ¿no? Martín Tanaka, por ejemplo, califica de fracaso el gobierno de Toledo porque en esos 5 años nunca se fortaleció el sistema de partidos políticos. Y desde el punto de vista de las reformas, Toledo impulsó las que él denominaba reformas de segunda generación, ¿no? Primero, por ejemplo, la regionalización, que se concretó, y que es un tema que seguramente usted va a comentar, porque no fue una descentralización efectiva, se denomina regiones a los departamentos del país. Toledo impulsó la reforma constitucional para volver a la bicameralidad. Esa reforma fue desechada por un tema curiosamente económico. Le iba a costar en ese momento 60 millones de soles más al país en el presupuesto. Y por eso, solo por eso, se rechaza la reforma del Congreso para volver a la bicameralidad, que fue un gran trabajo de Henry Pease, presidente del Congreso y la Comisión de Reforma de la Constitución en ese momento. Y también fracasó el intento de reforma constitucional para instaurar el voto facultativo que modificaba el artículo 31 de la Constitución. Eso se quedó en comisiones. Yo recuerdo que en el gobierno de Toledo, él es el que pretende iniciar o es el que inicia el tema de la existencia del diferendo marítimo con Chile, que después ha terminado en el fallo de La Haya, ¿no? Es en ese gobierno que usted llega como ministro de Defensa, luego que el 13 de diciembre del 2003 Toledo pidiera la renuncia de Beatriz Merino, que era la presidenta del Consejo de Ministros, y de todo el gabinete, e incluso de 7 de sus asesores más cercanos, por temas que después se han atribuido a celos por la popularidad que tenía Beatriz Merino, alrededor de la cual se teje todo un escándalo de su gestión en la SUNAT con su amiga Irma Chonati, ¿no? Ahora, su gestión como ministro de Defensa fue la más larga de los ministros de Defensa de Toledo, porque se inició el 16 de agosto, perdón, el 13 de diciembre del 2003, y estuvo usted de ministro hasta el 16 de agosto del 2005, ¿no? Lo precedió David Weissman, Loré de Mola, y lo sucedió Mariano Rengifo, pero usted fue el ministro con más permanencia. Ahora, el gobierno de Toledo estuvo marcado por escándalos, el caso de Almeida, que fue jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, que negociaba con César Villanueva, el cajero de Montesinos, después el brevísimo paso de Fernando Olivera como canciller de la República. La llegada de PPK permite que termine su mandato, pero también hubo el escándalo de la renuncia de Raúl
10 Canseco, ¿no? Los viajes de Toledo en el avión farandulero, etcétera, etcétera. Entonces, Toledo termina su mandato con una aprobación que está por el 5%. El comercio constantemente pedía que renunciase. Tuvo que haber una invocación de la OEA a que el Perú manejase por los cauces democráticos la continuidad de su incipiente democracia, ¿no? Así termina su gestión Alejandro Toledo, que curiosamente años después llega a tener 27% de popularidad. Yo quería, respecto del gobierno de Alejandro Toledo, general, hacerle 3 preguntas, ¿no? Creo que es importante que usted nos pueda precisar. ¿Cree usted que en el gobierno de Toledo se gestó una verdadera representatividad republicana? Ese es un tema. El segundo tema, ¿cree usted que la regionalización estuvo bien planteada? Y mi tercera pregunta está relacionada con el posicionamiento del país, ¿no? A nivel internacional en materia geopolítica y en materia económica, ¿no? Esas son mis 3 preguntas respecto al gobierno de Toledo. Y usted ha señalado al inicio de su intervención de que el analista Tanaka señala el fracaso de la parte política de Toledo, pero hay algunos historiadores que dicen que no hay que tener olvidos selectivos. Y para empezar a hablar, tendríamos que empezar por el inicio del siglo XXI, el año 2000. Recordemos los peruanos que en el año 2000 volvemos a la democracia después de 20 años de guerra contrasubversiva y después de que el año 92 se perdió la institucionalidad. Entonces usted llega en el año 2000 y ese gobierno transitorio, con todas las fuerzas políticas, tenían que realizar dos reformas, 2 procesos. Uno el de la guerra a la paz y el otro la reforma del Estado. Si usted había derrotado militarmente a Sendero Luminoso y al MRTA, lo que había que hacer era consolidar esa victoria. ¿Cómo? Con la presencia económica, social y política en los lugares del país donde más había golpeado Sendero Luminoso. Y hoy día lo conocemos como el BRAE, toda la región del centro, Ayacucho, Apurima, Huancavelica y la zona de Junín. ¿Se hizo? No se hizo. No se hizo, no hubo esa presencia del Estado. ¿Para qué? Para darle oportunidad a los arrepentidos, a los retornantes, para darles esa calidad de vida que necesitaba una zona que geográficamente está aislada del resto del país. Ese espacio que se le ganó a Sendero Luminoso, un espacio ideológico, hoy día lo ha ocupado el narcotráfico. Entonces, si usted en el año 2000 usted comienza a analizar la gestión de Toledo sin analizar lo que se debió hacer en 2000, empezamos mal. Y el otro es la reforma del Estado. Todos señalaban que el año 92 se había perdido la institucionalidad. Todos los poderes del Estado habían perdido su independencia, su autonomía, y hoy día vemos las mismas caras. Entonces, ¿por qué no se hizo la reforma del Estado? Porque hubo pues ese disfraz de servicio a la patria donde se escondía esa ambición de poder. Porque las mismas agrupaciones políticas que habían tenido poder se pusieron de perfil y todas tuvieron una unidad. ¿Y cuál fue esa gran unidad? Echarle la culpa a las Fuerzas Armadas de todo lo que había sucedido entre el 2003, o perdón, entre el 83 y el 2000 en cuanto a los excesos del Estado, y a que se apoyó el autogolpe del 92. Pero fíjese usted cómo ha pasado el tiempo y todos aquellos que condenaron, persiguieron judicialmente al alto mando que apoyó el autogolpe del 92 son los mismos que hoy, hipócritamente, salieron el año pasado, en septiembre, a aplaudir el gesto de haber apoyado la disolución fáctica del Congreso. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? De la democracia que me conviene. ¿Por qué ese apoyo fue bueno o malo y el de ahora fue bueno? Entonces, empezamos mal, pues. Empezamos mal.
porque no hubo esa voluntad de que el Perú tuviera un objetivo nacional donde se juntaran todas las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque todos tienen su afán personal. El presidente hizo el acuerdo nacional, reconocen ustedes, se establecieron políticas, estrategias, se suponía que ese era pues un acuerdo, pero faltó ese carácter vinculante que cuando no tiene carácter vinculante no se puede dar. Entonces, si nosotros queremos hablar de república, nosotros tenemos que hablar de un objetivo nacional. Y fíjese, qué pena. Estamos hablando del año 2000, el próximo año es el bicentenario y el Perú no tiene objetivos políticos, no tiene intereses vitales. Usted le pregunta a cualquiera cuáles son los intereses vitales del Estado peruano y no saben. Y fíjese, tan es así que no saben que este acuerdo de Escazú, que está en juego la soberanía del país, estamos atentando nosotros contra un interés vital, porque los intereses vitales no se debilitan, no se comparten, ni se negocian. Si se supiera eso, no habría usted firmado el acuerdo. Entonces, volvemos nosotros al inicio de lo que siempre señalamos. ¿Dónde está el gran error de nuestro país? La educación. Pero siempre hablamos de la educación, pero nunca no hay nadie en el cuarto, ese se ha salido. Aspectos de la educación. Fíjese, preguntemos nosotros si a nuestros niños les enseña en el colegio que el Perú es un país andino, marítimo, amazónico, bioceánico con presencia en la Antártida. Ese es el Perú que saben los chicos, no lo conocen. Entonces, si usted de niño no aprende, no conoce su país, de grande, ¿qué lo va a defender? ¿Cómo lo va a proyectar? Entonces, cuando hablamos de Perú republicano, de Perú liberal y de tantos nombres, estamos hablando en el aire, estamos hablando sin bases y sustentos. ¿Sabe por qué? Porque ese Perú de perfil geopolítico, sobre ese Perú hay que hacer la política de Estado, sobre ese Perú hay que hacer las relaciones internacionales. Entonces, pongámosle cualquier fórmula, cualquier nombre, y empezamos nosotros con la gran deficiencia que es la educación. El otro tema es la regionalización. Yo conversé, yo todavía era comandante general de la segunda región en Lima, yo hablé con algunos congresistas, que hubo una reunión y yo le dije, pero ¿por qué van a hacer una regionalización con 24 departamentos? Si 2 distritos, una provincia, 2 provincias, un departamento, 2 departamentos, una región. ¿Qué es lo que se buscaba? La integración de los departamentos para formar una región. Pero lo dieron porque formaba parte de una reforma del Estado y porque era una forma de incluir, es una forma de inclusión, porque todo se señalaba, estaba centralizado en Lima. ¿Cómo incluyes a todo el territorio? Qué mejor que una autoridad local que conoce la realidad pueda hacer desarrollar a caramba, que en el papel 100. Entonces, tanto es así que en el año 2005, recuerde usted, se hace un referéndum para ver, porque se proyectan 5 regiones, donde se agrupaban. Y los mismos políticos comenzaron a hacer una campaña de oposición a que eso se diera. ¿Cuál fue la única región donde salió positivo? Arequipa. La región surandina, Arequipa, Puno, Tacna. Preguntémonos nosotros, casi después de 20 años, ¿cómo hubiera sido mejor nuestro país? ¿Con las 24 departamentos como regiones o con esas 5 regiones? Porque ¿sabe qué? Hoy día la pandemia nos ha tomado un examen final, un examen de grado. La corrupción y la pandemia siempre han estado presentes en nuestro país. Lo que pasa es que no se había dado publicidad, no se hacía público. Y no se hacía público porque al interior del país nunca se iba a conocer por los conflictos de intereses. Porque vemos que la corrupción es estructural, generalizada, sistemática, todos. Y porque la ineptitud de nuestro Estado están también todos aquellos que viven del Estado.
Vemos hoy día cómo hay gente que sufre y la está pasando mal, y sin embargo nos vamos enterando de esos cargos de confianza que hay, no solamente en el gobierno central, en el gobierno regional, el gobierno local, unos asesores, ganan 30.000 soles mensuales. Sin embargo, entonces usted ve que la corrupción y la incapacidad del Estado, que nunca lo íbamos a conocer, hemos conocido por factores externos. Una corte en Nueva York habló de los sobornos de las empresas brasileras en el Estado y en las principales empresas nuestras. Y ahora la pandemia ha demostrado la incompetencia de este Estado. Entonces, preguntémonos nosotros, ¿qué calificación le damos a nuestros gobiernos regionales en esta pandemia? ¿Es un gobierno regional que ha respondido a las expectativas de la región? Yo veo que Arequipa, por ejemplo, hoy día, Arequipa, porque la pandemia, y viene el otro desconocimiento del país, porque el que no conoce su país aplica pues un solo cliché, una sola estrategia para toda la región. La costa norte de Perú no es igual a la costa sur, la selva de Amazonas no es igual a la de Loreto ni la de Huánuco. Entonces, cuando usted aplica un solo cliché para todo, vemos las consecuencias. Entonces, hemos visto cómo esa falta de conocimiento de nuestro país pluricultural, donde cada región es diferente, hemos visto cómo el virus se paseó primero por Loreto, después por el norte, y hoy día lo tenemos en el sur. Entonces hoy día estamos nosotros en la campaña del sur con la batalla de Arequipa. Tenemos que ver cómo contenemos la pandemia. Preguntémonos, ¿han sido eficientes los gobernadores? Entonces, ese es... Nosotros sabemos que la regionalización en el sentido en el que ha sido planteada es un fracaso. Es más, en el caso de Arequipa nosotros tenemos fungiendo de gobernador regional a un impresentable. Pero esta regionalización surgió del gobierno de Toledo. El acuerdo nacional no se cumple, contiene 42 puntos esenciales para el desarrollo del país y no se sentó las bases en el gobierno de Toledo para un desarrollo posterior en esos temas, ¿no? Fueron gestos políticos, ¿no? Se hizo muy rápido. Recuerde usted que la primera experiencia fue el gobierno de García, el primer gobierno de García, donde se nombraba a dedo y donde se hizo algo que debió haber prosperado, porque se juntaron 2, 3 departamentos. Yo me acuerdo mucho que estaba en el CAE, hice un viaje de estudio a Trujillo y después me fui a Cajamarca y los mismos problemas, porque antes Cajamarca dependía de Lima y después Cajamarca, cuando fuimos a Cajamarca nos decían que dependía de Chiclayo, de Lambayeque. ¿Y por qué? Porque la sede estaba en Lambayeque. O sea, los peruanos somos así. Por eso que de repente lo más salomónico fue decir, digo, yo sabe qué haría, yo dejaría a los alcaldes. Yo repensaría la descentralización. Si la descentralización después de 20 años no me ha servido para esta emergencia, ya no la necesito. Ya no la necesito. ¿Para cuándo la va a necesitar? Ahora, no es la única emergencia que vamos a tener. Esta no es la única emergencia. Nosotros somos un país con riesgos latentes por nuestra ubicación en el cinturón de fuego, el Pacífico, porque somos el tercer país más afectado del cambio climático y porque los fenómenos del Niño se nos están viniendo no cada 5 o 6 años, sino en cualquier momento y en cualquier intensidad. Entonces, preguntémonos nosotros, con esta estructura del gobierno central, o sea, el gabinete ministerial, con esta estructura por regiones, como está funcionando, ¿vamos a mejorar nuestras competencias y capacidades? ¿Vamos a estar en mejores condiciones para enfrentar una nueva emergencia? En primer lugar, para ver si salimos de esta. Entonces, sí, pues, no se quiso en el 2005 pasar a 5 regiones. Y en la época yo le decía a los políticos, en la época que, por ejemplo, Argentina quería recortar su descentralización porque también se les hacía difícil tener tantos estados independientes. Entonces, es un tema para repensar. Fíjese, si hablamos de derecha, de izquierda y de centro, este es el centro. Formas de fondo, cambios que permitan mejorar. ¿Por qué? Porque si seguimos con la misma organización, con lo mismo, no vamos a hacer cosas diferentes. Entonces, eso es lo que se requiere. ¿Y qué cosa se requiere? Liderazgo, voluntad colectiva, para todos estar de acuerdo y hacer los cambios que necesita el país. Si no los hacemos ahora, todo es maquillaje. Todo va a ser un maquillaje y vamos a tener los mismos resultados, los mismos vivos de siempre, los mismos... Oiga,
plena pandemia tenemos corrupción. ¿Y cómo lo soluciona usted? Manteniendo Eso lo mismo. lo vamos a ir viendo, ¿no? Porque usted ha tocado el tema de García, efectivamente. Por ejemplo, en el primer gobierno de Alan García, curiosamente el año 86, es que Mercedes Cabanillas, como ministra de Educación, retira de la currícula escolar la educación cívica. Y ahí viene parte de la descomposición de nuestra institucionalidad. Pero después de Toledo viene el segundo gobierno de Alan García, del 28 de julio del 2006 al 28 de julio del 2011, ¿no? Alan García, entre octubre del 2007 y marzo del 2008, publica sus recetas económicas para acabar con el problema de las ideologías y la burocracia que, según él, impedían utilizar las riquezas del país, ¿no? Son sus famosos escritos a los que llama el perro del hortelano, ¿no? Alan García, en campaña, señaló que su primer acto de gobierno sería desconocer el Tratado de Comercio, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, fue aún más agresivo en los tratados de libre comercio. No solo finiquitó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino que firmó los tratados de libre comercio con Chile, con China, con Canadá, con Singapur, con México, con Corea del Sur, con la Unión Europea. La economía estuvo en control remoto, pero el Producto Bruto Interno llegó a crecer 7.25% en ese gobierno y por ello pudo sortear con éxito las crisis del 2007 y del 2008 de China y de Estados Unidos, ¿no? Las reservas internacionales crecieron a los 47.000 millones de dólares, ¿no? Alan García en infraestructura ejecutó obras como Olmos y Chavimochic, inició la segunda etapa del tren eléctrico con unos decretos de urgencia firmados de la noche a la mañana, que son parte de los escándalos de corrupción. Su programa fue fortalecer los colegios emblemáticos, programas de apoyo en agua, en saneamiento, el apoyo al PRONA, que era su aparato político y donde también se ha detectado mucha corrupción. Estadísticamente se dice que se redujo la pobreza en 12 puntos. Antes de dejar el gobierno, Alan García se dedicó a inaugurar grandes obras, ¿no? El Gran Teatro Nacional, el Museo de la Nación, el nuevo Hospital del Niño, las grandes unidades escolares, el Estadio Nacional, y algunas de esas obras no estaban terminadas, ¿no? Nunca han sido concluidas. Después, Alan García tuvo también conflictos sociales, ¿no? El Moqueguazo, el Baguazo, las protestas de Espinar contra el proyecto de Arequipa de Majes Iguas II, el conflicto de la convención por el gas de camisea que surge en el gobierno de Alan García, y se inicia, curiosamente, en el gobierno de Alan García, un problema que ya tiene 15 años, el conflicto por el proyecto Tía María de Arequipa, ¿no? Hay los escándalos de Provías, el mejoramiento de carreteras, los narcoindultos y los petroaudios. Ello da lugar a que en el gobierno de Alan García se formule y se ponga en vigencia un plan nacional anticorrupción, que es presentado al Acuerdo Nacional, que es adherido al Acuerdo Nacional. Se llega a nombrar una SAR anticorrupción, que es hoy día congresista, pero que nunca la dejaron trabajar. Alan García crea los ministerios de Cultura y del Ambiente, y es el que inicia en la Corte de la Haya el proceso por el diferendo marítimo con Chile, ¿no? En su gobierno es que se condena a Fujimori a 25 años de cárcel, y en su gobierno sufrimos algo que usted ha tocado, el terremoto de Pisco, que asoló además a Chincha, Ica, Pisco, Palpa, Cañete y otras localidades. Desde 2007 hasta ahora no termina la reconstrucción. Pero hay un dato curioso ahí, ¿no? Javier Velázquez Quesquén, que fue primer ministro de Alan García entre el 2010 y el 2011, cuando se produce el terremoto de Haití,
se comunica con el gobierno haitiano para ofrecerle ayuda del gobierno peruano en la reconstrucción de Haití. Y creo que la aceptaron, porque así como Pisco no ha terminado de reconstruirse hasta ahora, el 2020, Haití tampoco, ¿no? Entonces parece que sí recibieron la asesoría ofrecida en ese tema, ¿no? Además de su apreciación personal sobre este gobierno general y los comentarios que usted estime pertinentes, yo le planteo 3 temas. Este segundo gobierno de Alan García es el más liberal desde el punto de vista económico y social en la historia del Perú. Primer punto. El segundo punto sería la creación del Ministerio del Ambiente, la creación de la unidad de gestión de conflictos sociales en la presidencia del Consejo de Ministros, el Plan Nacional Anticorrupción, ¿fueron bien diseñados o cree usted que solo fueron una excusa para tocar los conflictos sociales y los escándalos como los de Petroaudios y los indultos y conmutaciones que rodearon su gobierno? Y el tercero creo que es algo central por lo que ha ocurrido con el expresidente García. ¿Qué es su impresión sobre el grado de corrupción en ese gobierno? Fíjese, en primer lugar, creo que el presidente García, él entra con los antecedentes negativos de su manejo económico del primer gobierno. Y prácticamente el ministro de Economía es el que, como sucede en la mayoría de los gobiernos, es el que tiene la llave del país. Por eso que usted habla y Evo Morales dijo, ¿no? Este no es el García antiimperialista que yo conocí. Como bien usted señala, cuando el presidente Toledo iba a firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dijo, si él lo firma, yo borro la firma. Y yo me opongo. Recuerde usted que la campaña electoral era de oposición al protocolo, y lo primero que hizo fue agregarle más cláusulas y firmarlo con las 2 manos. Lo que tendríamos que preguntarnos es ese crecimiento que tuvo García, de un promedio del 7%, como usted ha señalado, un poco más, viéndolo a la luz del paso de los años, como es hoy día la pandemia, ¿de qué le ha servido al país? ¿Y qué se ha materializado? Y todo pasa también porque escucho a unos estadistas que tienen que ver la medición de la pobreza, como usted también ha señalado, que en el país solamente se mide pues la pobreza material, la pobreza monetaria. Es que así se habla de la reducción de la pobreza y la aparición de una clase media, sino una clase media emergente, precaria, vulnerable. ¿Por qué dicen eso? Porque no es una clase media que está sobre. Hemos visto hoy en día que por la mala gestión económica 3 millones de empleos se han perdido y esa clase media ha pasado a ser clase media. No, general. Señor José Toledo, por favor, apague su audio. Gracias, señor Toledo. Continúe, general, por favor. Bien. Entonces, aquí la pobreza hay que medirla en forma integral. No solamente la pobreza monetaria, sino también la pobreza moral. Y en la pobreza moral, usted no puede permitir que en el Perú hayan ciudadanos analfabetos, con anemia, con desnutrición, y que haya corrupción. Esa es la pobreza moral. Es lo que hace que el ciudadano peruano no se pueda defender por sí mismo. Y viene la otra pobreza que no la queremos ver y la estamos debilitando, que es la pobreza afectiva. Y la pobreza afectiva tiene que ver con la causa de todos los problemas que tenemos en nuestro país. El Perú hoy sufre de un deterioro de los valores en nuestra sociedad. Por eso que vemos esta delincuencia armada que no respeta la vida. Se ha perdido el valor de la vida. No aprendimos nada de los 20 años de subversión. Qué rápido hemos perdido nosotros la tranquilidad de salir a las calles. ¿Y eso pasa por qué? Porque estamos debilitando a la familia. La otra vez le preguntaba a alguien, le decía, ¿desde cuándo la familia se ha convertido en un enemigo en la sociedad? Sin embargo, los
que buscan cómo solucionar las causas y no solamente los efectos, porque acá hay que solucionar las causas y los efectos, solamente nosotros somos muy afectos a lo segundo. Decimos nosotros que a los niños dicen que hay que criarlos un poco de leche, un beso, un poco de pan, un abrazo, porque ese niño que ama a sus padres, respeta a sus profesores y quiere a su bandera, muy difícil que de grande sea un delincuente o un corrupto. Ahí está la causa. ¿Por qué? Porque hoy día vemos nosotros una delincuencia común con pandillas juveniles de niños. Los padres. Entonces, así hay que medir la pobreza. Y lo otro que no estamos viendo es la desigualdad. Esta pandemia, como le digo, nos las ha puesto en la cara. La desigualdad territorial, social y el abandono del Estado. Desigualdad territorial como ejemplo Loreto. ¿Cómo es posible que estemos llegando al bicentenario y Loreto solamente pueda estar integrado al resto del territorio por vía aérea? Esta desigualdad virtual, vemos nosotros que especialmente los niños de la selva y de las alturas no tienen la conexión, la conectividad para poder recibir nuestra educación a distancia. 2021. Y después tenemos nosotros esta desigualdad social que ya le conversé, es el desconocimiento de la cultura del Perú. Cada región es una realidad diferente, porque así somos, pluricultural, con unidad, que requiere un tratamiento diferente. Ahí tenía que ver la participación de los gobernadores, ese era el eslabón. Se dice que los gobernadores eran el eslabón entre los ciudadanos y el Estado central. Hemos escogido mal, pues. Porque el problema no es el sistema, el problema no es el modelo, el problema no es el sistema político, el modelo económico, el problema son las personas. Y no nos echemos la culpa a nadie porque nosotros somos los que elegimos. Entonces, ese es el tema. Y después, usted me dice de García sobre la corrupción, lamentablemente el presidente, toda su buena gestión, todo el tema económico que se manejaba, como dicen, a control remoto, porque ya venía del gobierno de Toledo, tuvo él un gran fracaso con su artículo que usted ha señalado, ¿no? Quién sabe el título del artículo y el periódico donde lo publicó, de repente fue su aspecto negativo. ¿Por qué señalaba él en su artículo? Él decía que el Perú, hay que mirarlo bien, hay muchos bienes donde no se puede invertir, no se puede vender, no se puede producir, ni siquiera se puede generar trabajo, porque hay una ideología desfasada. Él dice que en la Amazonía no se puede hacer forestación porque se afecta. Sin embargo, dice de que hay unas concesiones truchas que permite el narcotráfico y la minería ilegal. En el mar usted no puede hacer maricultura porque afecta, contamina el mar y afecta a los pescadores artesanales. En la sierra tiene usted grandes comunidades que tienen dueños de extensiones de terreno, pero solamente trabajan de un poquito. La propiedad, dice que la propiedad debe ser un minifundista sin tecnología, que hay que darle a la gente pobre que le pide todo al Estado. Que no puede usted formalizar a los informales porque piden todos sus derechos. ¿Qué empresa mediana puede dar todos los derechos? Entonces, él decía, esa oposición que hay, eso hay que hacerlo pensar y el Perú tiene que poner en valor todos sus recursos y trabajar más. Lamentablemente, lo escribió en el Diario del Comercio, lo expresó de esa manera y después vino el baguazo. Y el baguazo es consecuencia, hasta ahora, fíjese, han pasado ¿cuántos años? 11 años, y hasta ahora no se sabe quiénes son los responsables, porque por ahí se señala de que si esa mina que quería invertir en la Amazonía no invertía, se iba al tacho del TLC con Estados Unidos. Es lo que se decía. Entonces, usted no puede vender la Amazonía por lotes desconociendo la realidad. Entonces, lamentablemente, y él tiene dos casos graves. Uno es los petroaudios, que cayó todo el gabinete del Castillo, y tiene los narcoindultos, que los narcoindultos fue, fíjese, en esta última votación que se presentó sacó 5 puntos. Una persona como él, un partido organizado. La gente se olvidó de su primera gestión desastrosa económicamente, de su primer gobierno, solamente se acordó de los narcoindultos. Y con los narcoindultos, entonces, creo que los gobiernos a veces, todo lo bueno que hacen,
No saben ellos que haciendo algo malo, la gente hoy en día con las redes sociales no perdona. Vamos a la tercera parte, o a la cuarta parte de nuestra conversación. Ollanta Humala gobierna del 28 de julio del 2011 al 28 de julio del 2016. Él, con la propuesta de la gran transformación que modificaría el modelo neoliberal por una economía social de mercado, proponiendo una asamblea constituyente que rescate los principios de la Constitución del 79 y hablando de un Estado democrático y participativo, con una república pluricultural y descentralizada, y llega a una estrecha segunda vuelta con Keiko Fujimori. Para poder ganar la elección, para poder atraer el voto de centro y parte de la derecha que era antifujimorista, elabora la hoja de ruta, la famosa hoja de ruta, y gana las elecciones con el Partido Nacionalista, ¿no? Y de la gran transformación que se planteaba como modelo para el país, no queda nada, salvo las políticas redistributivas, la consulta previa en el sector indígena, formalmente aprobada, el reforzamiento de Petroperú y reformular la explotación del gas de Camisea, ¿no? Muchos creen que la gran transformación no fue la del país, sino la del presidente Humala y de su esposa Nadine Heredia en los devaneos con el poder, ¿no? Ellos fueron los que sufrieron la gran transformación. Esta gran transformación, cuyas expectativas terminan cuando en diciembre del 2011, Salomón Lerner, que fue el primer premier del gobierno de Ollanta Humala, deja su cargo y este gobierno de Ollanta entra en un contexto liberal, ¿no? Sin embargo, él crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con el objeto de atacar la pobreza y atender a los más vulnerables, e incluso de este ministerio se deriva lo que es ahora el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que ha tenido un fiasco en la pandemia con la entrega de los bonos, ¿no? Ollanta financia gran parte del primer tramo de su gobierno con el gravamen minero que impuso presionando de noche a los empresarios del sector minero con cargo a no usar su mayoría congresal para dictar, entre comillas, leyes más gravosas, ¿no? Y sí cumplió con promulgar la ley de consulta previa en septiembre del 2011, ¿no? En el gobierno de Ollanta Humala se obtiene el laudo favorable de la Corte de la Haya en el diferendo con Chile. Cumple su palabra Ollanta de no indultar a su hermano Antauro, que es ahora uno de los más agresivos adversarios. Él comienza lo que denomina la Marginal de la Sierra, obra que se ha quedado inconclusa y que hubiera sido de gran valor. Inicia el gasoducto, que es un tema de los casos de corrupción hoy bajo investigación, y en los problemas sociales dicta la ley del servicio civil, crea los programas de beca 18, pensión 65, juntos, Caliguarma, en lugar del PRONA, aumenta 2 veces el sueldo mínimo. Estos programas sociales son los que mejor se le reconocen como parte del gobierno, y a nivel internacional celebra tratados y convenios marco de la zona del Pacífico, la cumbre del ASPA con los países de América del Sur y los árabes, la de la PEC y la del medio ambiente, ¿no? Su mayor inauguración es la del proyecto Olmos con 38.000 hectáreas, pero además de comprar el satélite a Francia, ¿no? Que cuando el hoy primer ministro Pedro Cateriano era ministro de Defensa, ¿no? Pero en el tema económico el crecimiento del país fue solo del 2.8%, ¿no? A nivel interno capturaron a Artemio,
pero no pudo desactivar el narcoterrorismo en el Brain, que aún lo padecemos, ¿no? Ahora, iniciando su gobierno, explotó el tema que aún también sigue vigente de la minera Conga en Cajamarca, ¿no? El escándalo de es tan difícil andar derecho de Nadine al vicepresidente Chejae, que hoy es presidente de la Comisión de Constitución del Congreso y archienemigo de la pareja Humala Heredia, el secuestro de 38 trabajadores en la planta de Camisea que costó la vida de 8 agentes, los casos de Óscar López Meneses, Martín Belaúnde y la Centralita, y bueno, la notoria influencia de su esposa Nadine Heredia. Aún así, Ollanta termina con 13% de aprobación, Toledo terminó con 5, ¿no? Alan terminó con 11. O sea, Ollanta termina con un mayor margen de aprobación que los dos gobiernos anteriores. Yo quería que usted me precise. El gobierno de Humala fue tan inseguro en sus propuestas que tuvo que doblegarse a los sectores económicos más conservadores. Eso como primera premisa. Segunda, usted es un conocedor del tema. Realmente el fallo de la Corte de la Haya en el diferendo marítimo con Chile significa en lo material un triunfo para el Perú porque estamos aprovechando esa decisión jurídica. Y tercero, ¿en qué medida las políticas económica y exterior del gobierno de Humala dejaron posicionado al país en el contexto de la relación Asia-Pacífico? Fíjese, en primer lugar, como usted bien señala, en la primera gran transformación la tuvieron ellos para la segunda vuelta. La gran transformación con el Polo Rojo pasaron a la hoja de ruta. Por esa razón estamos cerrados algunos días guardando el duelo. Gracias. Y le están colocando otra, no sabe qué hacer, ¿no? Bien señala usted que quería cambiar el modelo económico y la constitución. Y eso se refleja, fíjese, se materializa en un solo hecho, Conga, ¿no? Recuerden que él decía, agua sí, oro no, y después entra el gobierno y comenzó a decir, oro sí, agua no. Ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio. Efectivamente, ahí se produce el abandono de sus socios que hasta ahora no lo quieren, porque la izquierda pensaba que iba a entrar a gobernar, y se pone de lado con los socios del momento, que son los que le aseguraron ganar en segunda vuelta. Entonces, lo que le señalan a él, que si no hace la hoja de ruta y no se compromete con todo, recuerde usted la foto, que salieron todos apoyándolo, no iba a ganar la segunda vuelta. De lo rescatable de él, además de los programas sociales, porque los programas sociales hay que tenerlos en cuenta que deben ser temporales, pero debe ser ese impulso que hay que darle a los ciudadanos para que los ciudadanos después solos. Esa es una teoría de una ideología que quiere mantener sumisa a la gente. Entonces, yo te doy el programa social, pero de ahí no te muevas. No. Debe ser el impulso inicial para darle la libertad de que puedan ellos ganarse sus recursos. Y eso es lo que está faltando en nuestro país. Usted ha omitido algo que es importante, que es la ley de las universidades. Yo creo que la ley universitaria desenmascaró el negocio de la educación en nuestro país. El tema del fallo de la Haya, yo le digo lo siguiente. En primer lugar, como le digo, la historia hay que contarla en forma completa con todos sus hechos, sus éxitos y sus errores, porque es la única forma de conocer lo que nos pasó. Lo interesante es que no volvemos a cometer los errores. Y se inicia en el 2002 con Toledo. Y hay algo que se ignora en la historia, porque hay algunos que han escrito los libros y comienzan con García y con Canel no deberían empezar. Primero que debieron empezar no fue una política de Estado, no fue una política de Estado, no engañemos. Somos protagonistas. Esto no es de que pasó cuando yo no había nacido. Nosotros somos protagonistas. Que nos cuenten la historia diferente a lo que hemos vivido, estamos mal. Me la quieran cambiar aquellos que digan tú no habías nacido, tendré que leer. No se inicia en el gobierno de Toledo, que fue cuando va a Chile y le dice al presidente Lagos que hay un tema pendiente que se inició con la Convención del Mar en el 82.
Porque si bien Perú, Ecuador y Chile habían firmado esa convención del 52, 54 y que se adelantaron a los tiempos y dijeron que había un dominio en las 200 millas, cuando la Convención de Mar establece 200 millas, sí, pues, pero estableció unas zonas, y en el Perú, la prolongación, había una superposición con el mar de los chilenos. Lo que pasa es que los chilenos tienen por política externa no dialogar, porque para ellos dialogar es signo de debilidad. Por eso es que con los argentinos, el Papa, el arbitraje, con los bolivianos están secuestrados en La Haya, y nosotros nos mandaron a La Haya porque no querían dialogar. Entonces, había una fase preliminar que la hizo el canciller Rodríguez Cuadro, que inicialmente, como somos en el país que no queremos, no nos gusta reconocer, no lo colocamos nosotros en ese equipo que tenía que participar en la defensa de nuestros intereses en La Haya. Y Rodríguez Cuadro, hasta 2 libros escritos. Rodríguez Cuadro es el que dice, primero hay que reconocer la competencia en La Haya. Segundo, había que retirar una reserva del Pacto de Bogotá. Y tercero, que hay un requisito elemental que te exige la Corte para que presentes una demanda: agotar la negociación directa. ¿Quién la votó? Rodríguez Cuadro. Y si Rodríguez Cuadro no lo hubiera votado, hasta ahora no hubiéramos ido nosotros a La Haya. Después viene el gobierno. Se supone que si es una política de Estado tenía que haber continuidad. El presidente García con su canciller, que después fue coagente, ¿qué dijeron? No, en Chile tenemos 1000 problemas. Este es uno de esos 1000 casos. ¿Y el canciller qué dijo? No, los salientes no nos van a poner en la agenda a nosotros. Y se encarpetó. ¿Pero qué sucede? La presidenta Bachelet viene, se queda para el desfile, se queda ronca cantando el himno nacional, o para que García no cambie su posición, que ya había ido a decirla cuando salió electo, cuando visitó Chile. Pero los mismos chilenos reconocen esa arrogancia de la Bachelet, porque Lagos había creado esa región Arica y Parinacota. ¿Por qué? Porque como se ha comido Arica. Entonces, para levantar Arica, tú creas la región Arica y Parinacota para que pueda competir. Y ella, que ya estaba aprobada, hace un cambio en el límite norte. Y aparece ese famoso hito 1 en el triángulo. ¿Eso qué? Eso genera que los licenciados y los tagneños se vayan al punto concordio. Entonces, por presión popular, presenta la demanda. Entonces, la historia hay que contar. El fallo. Usted me ha preguntado por el fallo. ¿Qué cosa pidió el Perú? El Perú, ¿qué le dijo a la Corte? Mira, a ver, Corte, no hay un tratado y yo quiero que me establezcas los límites, que parta del punto Concordia y que sea una línea equidistante para romper esa inequidad, porque Tacna tiene 0 millas. ¿Cuál ha sido el fallo de la Corte? ¿Se dice en el punto Concordia? No. Se dice en la intersección, no como dicen los chilenos en el hito 1, en la intersección hasta la línea de baja mar y aquí de la mía 80 recién quedó la equidistancia. ¿Y había un tratado? No. Había un acuerdo tácito. Y ese acuerdo tácito que hablaba del paralelo, y el hito 1, los errores que cometieron aquellos que no supieron defender nuestros intereses nacionales en el 52, 54 y las actas 68 y 69. Esa es la realidad. ¿Qué ganamos cuantitativamente? Recuperar lo que se hablaba del triángulo terrestre, 28.000 kilómetros cuadrados, que nosotros no queríamos ejercer jurisdicción. Yo le pregunto ahora, ¿hay pesca? ¿Hay pesca en ese zona? No hay pesca. ¿Y para qué queremos? Para que se vaya al sur la pesca. Bueno, y después, a partir de la vía 80, los 21.000 kilómetros cuadrados que hemos ganado. Entonces, cuantitativamente ganamos 50.000 kilómetros cuadrados, pero cualitativamente el 30% de lo que nos dieron. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Los chilenos también dicen que perdieron. Porque ellos dicen, ¿por qué a partir de la vía 80? Eso no lo han debido dar. Y nos han creado el tema este del triángulo terrestre, que es esta costa seca de casi 260 metros cuadrados, que fíjese cómo Piñera inventa el caso. Piñera lo invita usted al Perú para que dé esta clase de economía, ¿no? Es una hipocresía tremenda. Fíjese, García hizo el encuentro del presidente y gabinete binacionales, empezó en 2007 con Ecuador, cuando ya no teníamos ningún problema con Ecuador. Humala vino con Colombia y con Bolivia. Y Kuczynski, que primero son los negocios, lo hizo con Chile. ¿Cómo va a hacer usted un acuerdo binacional, un gabinete binacional con Chile? ¿De qué hablan?
del triángulo terrestre, no, más adelante. De que te quieres agarrar mi pisco, no, más adelante. ¿Sí? El problema de Chincherro, no, eso no se toca. Ya me pediste disculpas porque fuiste vendedor de armas no conflicto sin y garante. Ya me pediste disculpas por los espías, porque a los argentinos se le pidieron disculpas. Y ahora nos sentamos a conversar un tomador. No pues seamos tan hipócritas, los peruanos, vamos, los peruanos tenemos que ser más orgullosos. Dependemos de ellos. Lo que pasa es que hay una penetración económica. La penetración económica hace una subordinación política y una dependencia cultural. Fíjense cómo están ellos. Están peor que nosotros. Peor que nosotros. Quisieron hacer los alumnos números uno de la clase en la pandemia y mire cómo están. Y después, ¿qué? Quieren comparar su carabinero con nuestro policía y mire cómo actúan ellos en el estallido social. Entonces, no nos comparen. Peruano es diferente. Lo que pasa es que el peruano tiene que ser más orgulloso y este fallo nos tiene que manejar nadie. La historia la hemos participado nosotros. Nosotros somos actores. Entonces, que no te la cambien y que te la cuenten completita. Muy bien, general. Y bueno, llegamos a la época actual. PPK, 28 de julio del 2016, y Vizcarra, desde el marzo del 2018. De PPK poco podemos decir, ¿no? Entró con los votos prestados, más prestados que nadie, solo por la extrema polarización que hay en el país y porque no queríamos un autoritarismo, pero realmente el default, como dicen los ingleses de PPK, se dio desde que permitió que salga su ministro de Educación en vez de hacer una cuestión de Estado. Ahí se vio su debilidad para gobernar. Y los negocios bajo la mesa lo traicionan y finalmente, para que no lo vaquen por incapacidad moral, se ve obligado a renunciar y asume el actual presidente, que en toda su gestión se ha dedicado a pelear con el Congreso, porque eso da réditos en las encuestas, y porque vive de la popularidad que miden los medios y las encuestadoras, que es un gran negocio, ¿no? Bueno, todos los gobiernos, el gasto de publicidad en el gobierno de Humala, el gasto de publicidad en el gobierno de García, con lo que gastan en publicidad en el Perú podrían haberse comprado todos los canales y todos los periódicos. Pero estamos en el gobierno de Vizcarra y ocurre algo parecido, ¿no? La reconstrucción con cambios es una reconstrucción sin cambios, porque nada ha cambiado. Yo tengo una experiencia directa, se envió 15.000 casas prefabricadas luego del problema del Niño en Piura, estaban en el estadio municipal de Sullana, y 2 años después va un director del Ministerio de Vivienda y las encuentra en el mismo estadio. Y le pregunta al alcalde de Sullana, oiga, ¿y por qué no han armado las casas prefabricadas para los damnificados? A mí me dijeron que las guarde, yo no tengo plata para armarlas. Ahí se han perdido más de 22 millones y medio de soles, ¿no? ¿Y cuántos damnificados siguen ahí? Y en este periodo no ha habido mayor cambio, salvo esta victoria política de cerrar el Congreso. Pero nos ha agarrado la pandemia y ahí lo que usted decía cobra especial notoriedad, ¿no? En el tema de la gestión de los gobiernos regionales y los municipios, que ha sido absolutamente ineficiente. Han recibido 597 millones de soles para compensar su menor recaudación, para contratar personal y cubrir la atención en la pandemia, y cerca de 750 millones de soles para gastos de ayuda social. Y esa ayuda social no ha llegado. El almirante Montoya, en una crítica muy fuerte al presidente Vizcarra, señaló
que todo este fiasco, despilfarro y corrupción en la entrega de la ayuda hubiera podido evitarse si es que se utilizaba el sistema logístico de las Fuerzas Armadas, que además, por la experiencia que tienen en la distribución del material electoral, en los procesos electorales, evidentemente pueden llegar a sitios donde otras instituciones del Estado no van a llegar. Y que frente a los posibles ataques de corrupción a las Fuerzas Armadas iba a ser pues uno solo en vez de 1848 alcaldes provinciales o 25 gobernadores regionales, ¿no? Es cierto que vivimos en un país donde hay una informalidad galopante, pero el Estado no hace esfuerzos por formalizar, no hay un trabajo eficaz de la SUNAT de formalizar en una plataforma única a todos aquellos que son económicamente activos pero que no figuran en ningún registro del Estado. Es población económicamente activa, pero que no tributa adecuadamente. Y en ese volumen de personas hay gente que no ha recibido nada, pero escandalosamente 4.212 funcionarios de la SUNARP, de Indecopi, de otras entidades del Estado han recibido ayuda, la Contraloría los ha identificado y no ha pasado nada. En un gobierno que señala que está luchando abiertamente contra la corrupción. Y la pandemia ha desnudado todas las falencias que tenemos como país. Primero como personas en cuanto a la ausencia de solidaridad y después institucionalmente con respuestas muy flojas. En el caso de Arequipa, que es dramático, hoy día estamos llegando casi a los 30.000 contagios, que viene a ser el 8.7% del promedio nacional, y Arequipa solo tiene el 4% de la población total del país. Estamos llegando a la quinta, al 20% de los muertos del país, y esa data no la recogen oficialmente, y hablan de que van a enviar a estudiar las causas. Arequipa no necesita que envíen gente a estudiar, ya pues hay inconsciencia social, hay gente que no respeta la cuarentena. Lo que necesitamos ahora es ayuda material. Esta respuesta del Estado no se está dando. Y hay un nuevo Congreso con el cual el gobierno está nuevamente peleando, y para salvar las interpelaciones que se le venían, hace la jugada política del nombramiento de un hombre con experiencia, bastante cuajado en los enfrentamientos políticos, con una trayectoria reconocida, que es Pedro Cateriano, lo que le permite superar hasta fiestas patrias, por lo menos, este problema con el Congreso. Con todos estos antecedentes mezclados de este último periodo de gobierno, del que no tenemos mayor cosa que hablar salvo los problemas, ¿cuál es su impresión general? En primer lugar, déjeme hablar un poco de PPK. Efectivamente, PPK ganó por 40.000 votos. Y con PPK entraba la derecha más derecha. Es decir, más a la derecha no se podía. Todos señalábamos que cualquier problema podía haber en el Perú, menos un problema de economía. Inició su gobierno con un gabinete denominado de lujo. Ese gabinete de lujo pasó de la expectativa a la decepción. Eran unos tecnócratas con experiencia de escritorio, pero sin calle. La realidad los mató. Y lo que pudimos ver en ese corto periodo de PPK fue dos temas. No hay que olvidar. Uno es un interés desmedido por el aeropuerto Chinchero, donde hay grandes historiadores que se oponen por razones arqueológicas y de historia. Y después algo que nos está golpeando ahora y que no podemos olvidar, que es la doctrina Moreno. Ustedes que el doctor Moreno era el asesor presidencial en temas de salud. En conversación con un colega, el otro colega lo chuponeó, y nos enteramos del negociazo de la salud, que es lo que hoy día nos está afectando especialmente a la gente que no tiene recursos para salvar la vida de su familia. ¿En qué consiste esa filosofía? La filosofía consiste en que los equipos que tienen los hospitales públicos deben estar malogrados, no deben repararse y no deben renovarse. De tal manera que el paciente paga sus 2 soles, pero después le recetan con
o sin necesidad una prueba de rayos X o cualquier otra para que se tome ¿dónde? En la clínica de al frente, 500 soles. Y le recetas unos medicamentos que no hay en la farmacia del hospital, pero la puedes comprar en la farmacia del frente. Yo hasta ahora no sé si la justicia le está llegando a Moreno, pero Moreno es uno de los responsables porque hay que ver desde cuándo está esta práctica. Y a ver si es generalizada. Con respecto al presidente Vizcarra, yo no sé si disolver un Congreso es un gesto democrático, porque hay un primer ministro que lo considera muy democrático porque cerró el Congreso. Entonces, si cerrar un Congreso es democrático, si lo hubiera hecho mal, ¿qué hubieran dicho? Entonces, yo no entiendo la democracia actual. La democracia actual es porque no me gusta el Congreso, lo cierro. ¿Ese Congreso quién lo eligió? El pueblo. ¿El pueblo se equivocó? Bueno, se equivocó, pero lo eligió, pues. Entonces, defendamos la democracia. ¿Qué cosa nos ha demostrado estos 100 años? O en estos 100 días, que parece 100 años. En primer lugar, la pandemia, junto con las migraciones masivas, ha cuestionado la globalización. Todos los países, empezando por la Unión Europea, que es el símbolo de la unidad, cerraron sus fronteras y cada uno que se defienda con lo que pueda. Entonces, ¿cuál es la experiencia que debemos tener nosotros? Que nuestro país, los recursos naturales que tiene, deben ser propios. Lo tienes que proteger y desarrollar, porque el país que no tiene recursos o no gestiona, no puede construir recursos, es una vulnerabilidad. En el Perú no hacemos investigación y desarrollo. Somos incapaces de poder construir un ventilador mecánico. No pudimos comprar test moleculares, porque la unidad de compra se demoró o por negocio o por incompetencia. Entonces, cuando nosotros estábamos viendo con 3 meses de anticipación lo que sucedía con la invasión del virus de China a Europa, veíamos nosotros 3 ejemplos. El mal ejemplo de España e Italia, la indiferencia del Reino Unido y ese siempre comportamiento impecable de los alemanes. Y aquí se decía que íbamos a ganar tiempo, pero ese tiempo era para reforzar pues las capacidades de nuestro sistema de sanidad y para capacitar a nuestra gente, las comunicaciones, preparar a nuestra gente, decirle la verdad, decirle lo que se venía. Pero acá decían, no llega, y si llega nos va a encontrar bien preparado. Y estábamos esperando todos los días, la noticia es, ya tenemos el paciente cero, y no cerramos pues las fronteras con oportunidad, como lo hizo Uruguay, como lo hizo Paraguay, que están aquí cerca. Paraguay, país chico, mediterráneo, es una de las mejores gestiones de esta pandemia. Cerró su frontera. Perú no cerró su frontera, pues. Nos mandó todos a nuestra casa, los soldados a la calle y las fronteras libres. ¿Cómo nos enteramos del paciente cero? Cuando ese paciente levantó la mano y dijo, yo soy contagiado. Tarde. Entonces, empezó mal el gobierno y acá se decía que empezaron bien. Yo pregunto, un país que le costó 30 años lograr una estabilidad económica, ¿cómo puede ser posible que en 3 meses la haya perdido? Otra vez conversaba con un piloto, un viejo piloto, me decía Roberto, tú necesitas hacer una incursión aérea para golpear un objetivo en el enemigo del otro país, ¿a quién envías? ¿Un piloto bueno, recién graduado? ¿O un piloto con 10.000, 20.000 horas de vuelo? Pero uno puede tener como ministro de Economía a una persona que puede ser muy preparada, no tiene la experiencia de un viejo. Y ahora vemos, en este nuevo gabinete nombras un ministro de Trabajo que tiene que ver todos los problemas de trabajo. Un chico de 34 años. No porque sea chico. ¿Sabe qué? Para ser ministro de una emergencia no es para que perimente, no para ver, ojalá que me salga bien. Yo decía un ejemplo que no se debe hacer, pero lo voy a decir. Maradona solamente ha habido uno. En Argentina, para ser futbolista profesional, pasa por quinta, cuarta, tercera, reserva y primera. El único que no hizo eso fue Maradona, pero Maradona es uno. Este ministro de Trabajo, de ser asistente de un estudio de abogado, va a ser ministro de Trabajo del Perú en plena emergencia, donde hay que reactivar la actividad económica. No podemos darnos esos lujos. Entonces, esperamos nosotros que este gabinete, que no es como usted señala,
Usted señala de que el presidente hizo una jugada. No, el Congreso le dijo, nosotros no te vamos a censurar a los ministros porque esa es tu responsabilidad. Tú cámbialos. Porque si los hubiera cambiado el Congreso, el presidente estaría diciendo, censuraron a mi ministro. ¿Por qué le iban a censurar aquí? Al primer ministro. Entonces, ahí el Congreso le dijo al presidente, y ahora el presidente ha dicho hoy día una desafortunada expresión. Todos nos vamos a contagiar. ¿Cuál es el mensaje de nuestro presidente? Perdimos. Ya lo ganó el virus. Estamos derrotados, porque tarde o temprano te vas a contagiar. Es decir, no hay camas, no hay vacunas, no hay nada. Y hoy día estamos por la guerra de la vacuna. Fíjese, primero empezamos, porque si esto es una guerra, usted la dirige como una guerra, la planea como una guerra, pero como una guerra, usted sabe que cuando se inicia nadie le vende armas. Y nos demoramos 3 meses en comprar, porque cuando quisimos comprar no nos vendieron. Ahora, después de 100 días, nos han regalado unos ventiladores, pobrecitos. Y estamos en la guerra, todos los países, usted ve los noticiarios, todos están por la guerra por la vacuna. Y el Perú por lo menos debería decir, ya que soy el quinto afectado en el mundo, ser el quinto. Tienen que estar en el top. ¿Qué cosa cree? ¿El Perú sentado acá va a tener opción a que te den la vacuna primero? Ese está. Usted me hablaba de la imagen externa, Perú republicano. ¿Qué Perú republicano? Un Perú más activo, un Perú más eficiente, con gente que esté preocupada. ¿Cómo puede ser posible que todos los expertos, porque acá cuando hay un problema no es un SAR, ¿no? Usted dice, yo le corrijo, usted ha dicho un SAR y reconstrucción con cambio. El único cambio que veo son los SAR, o sea que se ha habido cambio. 5 SARes. Ahora vienen los ingleses. Entonces, usted, todos los expertos, todo el sistema de sanidad, nadie tenía previsión de que iba a haber un mayor consumo de medicamentos, una mayor necesidad de oxígeno, una mayor necesidad de camas. Nadie. No hay un registro logístico. Acá dice, tenemos 2.000 camas y 500 están disponibles. ¿Dónde? ¿En Arequipa? Acá tiene Arequipa. Porque esto hay que darlo por regiones y por hospitales, para que la gente sepa dónde ir. Ese famoso acuerdo con las clínicas privadas, ¿en qué está? En nada. ¿Cómo puede ser posible que el ciudadano tenga que ir a una clínica privada a pedir por favor que lo internen a su padre para que no se muera? Estamos en una guerra. Es como si los soldados vinieran y la clínica privada dijera, no te puedo atender porque no tengo un convenio con el Estado. Entonces, acá faltó autoridad. Autoridad. Usted pone su broker de salud y su broker del CIS y va al ciudadano y ese broker es el que lo interna. Ese es gestión. Acá todo no es echarle la culpa estructural. Buenos anteriores, calidad de gestión. Y calidad de gestión es el que ha faltado en este gobierno. Y ojalá, por el bien de todos los peruanos, este gabinete, que en un año, ¿qué cosa va a hacer? No le pida mucho. Contención de la pandemia y reactivación de la economía. No le pidan tantas cosas. ¿Por qué no van a hacer nada? ¿Qué va a hacer un ministro que se sienta en un ministerio donde están los mismos incompetentes y corruptos de siempre? ¿Qué cosa puede hacer? Vamos a ver, ojalá que hagan algo por beneficio de todos los peruanos. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos está costando mucho. Primero que se sinceren las cifras. No tenemos 12.000 muertos, tenemos más de 40.000. Que lo digan, ¿cuál es el problema? Porque así se ve la gravedad. Y después, las 3 fuerzas fracasaron. Las fuerzas no han estado a la altura. Ni dirigentes competentes, ni instituciones con capacidad de respuesta, ni la ciudadanía. No podemos mover nosotros ciudadanos que no cumplan con el protocolo. Salgan a la calle, pero con su barbilla, con su distanciamiento. ¿Qué nos cuesta? ¿Por qué no hemos hecho esto? ¿Por qué no somos un ejemplo de la región? Si nosotros hemos sufrido 20 años de toque de queda. Porque el sistema educativo se ha dedicado solamente a resaltar los excesos del Estado, pero no se ha dedicado a resaltar la violencia de la subversión. Un ejemplo. Ayer, en estos días, fue el atentado de Tarata. Y hoy día salió un artículo recordando lo de la Cantuta. Y Tarata, no interesa. O sea, no interesa los 2 coches bomba que pusieron. No. ¿Por qué? Porque no hay que recordar la violencia subversiva. Hay que recordar los excesos del Estado. Eso es lo que le estamos metiendo a los chicos en la cabeza. Por eso que no hay respeto a toque.
deberíamos ser un ejemplo. Deberíamos sentirnos orgullosos como los paraguayos y los uruguayos a decir, mira esa sociedad que disciplinada, mira los mercados, mira los paraderos, los micros. Entonces, a toda la comunicación, falta calidad de gestión, ojalá que este gabinete con un primer ministro que tiene por lo menos experiencia puedan por lo menos combatir, detener la pandemia en mejores situación y cómo se reactiva la economía. General, antes de irnos, en realidad en el país tenemos dos problemas principales que están pendientes desde nuestra historia como país. La educación y la salud públicas, ¿no? Que son paupérrimas. Entonces, si nosotros realmente invertimos en infraestructura y en gestión, tanto de salud como de calidad, y las hacemos competitivas, se va a cerrar esta brecha infame que hay con el sector privado y que permite que se haga estos negociados como los que hemos visto en la pandemia, ¿no? Por citarle un ejemplo, el Estado, el Ministerio de Salud les da pruebas moleculares gratis y las clínicas terminan cobrando y embolsillándose 12 millones de soles por un servicio que el Estado está dando gratuitamente, ¿no? Si nosotros no cerramos esa brecha en educación y en salud para que la educación y la salud pública sean competitivas, para que el peruano conozca su historia, para que el peruano sea orgulloso, para que el peruano sea un verdadero ciudadano, el porvenir nos va a seguir pasando facturas adversas. Hay un tema final. Usted en su gestión como ministro de Defensa fue un impulsor de que efectivamente funcionase el Consejo de Estado, donde se reúnan las más altas autoridades de los sectores que gobiernan el país. El presidente está reuniendo constantemente al Consejo de Estado, pero esas decisiones no se están traduciendo en prácticas visibles que redunden en resultados visibles. O son malas decisiones, o es que realmente tenemos tan malas autoridades que el Consejo de Estado no funciona. Fíjese, en Estados Unidos cuando iban a elegir entre Clinton y Donald Trump, decían, ¿cuál de los dos va a poder llevar la política exterior de nuestro país en mejores condiciones? En el Perú. El presidente, además de ser el que representa a la nación, el Perú es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Tiene que tener capacidad para esos tres importantes cargos. Y como jefe de Estado tiene que ver las políticas nacionales. Las políticas nacionales son las que deben de cumplir todos los gobiernos a través de sus políticas de gobierno. Ese Consejo de Estado, donde se reúne el presidente, con el primer ministro, el presidente del Congreso, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial y Contraloría, es para que se determinen qué obstáculos hay para el cumplimiento de una política de Estado. ¿Por qué? Porque el presidente es el que tiene el problema, el Congreso es el que le da la ley y el Poder Judicial es el que le hace ejecutar la ley y Contraloría es el que te ayuda a verificar. Eso es el oficial. No es oficial. Entonces, que se reúnan para tomar acuerdos, no es necesario que tomen acuerdos, basta que usted le diga al presidente del Congreso, necesito esta ley. Ese es trabajo de unidad, pero no para solucionar un problema casero, para solucionar un problema de interés nacional. Ejemplo, el acuerdo de Escazú, es un problema de soberanía. Se reúnen y dicen, ¿cómo estamos? Hoy es un problema de un interés vital de soberanía. Entonces el Congreso dice, no te preocupes, yo voy a conversar, porque no puede salir. Sí. Y después, jefe de gobierno, Perú no puede seguir teniendo con PCM 19 ministerios con funciones superpuestas y responsabilidad definida. Lo estamos viendo entre incompetente y corrupto. Perú tiene que tener 13 ministerios. Y usted conversaba ahora de la infraestructura de educación y salud. El Perú debería tener un ministerio de infraestructura. Comunicaciones, transporte, vivienda, agua potable, construcción
construcción de casas, construcción de colegios, un solo ministerio. Primero que mete la mano se la cortas. Ese ministerio se encarga de la infraestructura. Educación se dedica a educar. Salud, a atender la salud. No, que está la responsabilidad está dividida. Entonces, tenemos nosotros, como experiencia de esta pandemia, reestructurar la organización del Estado. No podemos seguir teniendo también tantas organizaciones de control. El control del control, el fiscalizador, ¿de qué nos ha servido? ¿De qué nos ha servido ese órgano de fiscalización de las clínicas? De nada. Indecopi, que quiere anular los octógonos. De nada, de nada. Un solo órgano de control, fuerte, independiente, autónomo, donde no haya los intereses de los que tienen manejando su negocio. Eso tiene que hacerse porque el siguiente gobierno, si no lo hace, vamos a seguir padeciendo lo mismo y dentro de 5 años vamos a volver a decir qué rica manera de botar la plata. El Perú es un país rico, no lo sigamos maltratando. Si el Perú no fuera un país rico, hace rato estaríamos en la ruina, como Venezuela. El Perú es un país tremendamente rico que no lo valoramos, porque tenemos todo, de todo, todo el año. Pero ya pues, no lo exprimamos tanto en nuestro país. Gestionémoslo bien. Nosotros los peruanos vamos a seguir permitiendo la corrupción en nuestras narices. La justicia, que es inoportuna, también esa justicia se convierte en injusticia para aquellos que lo tienen 7, 10 años ahí sin fallo y se convierte en impunidad para aquellos que no les alcanza. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer reestructurando los ministerios, colocando gente de calidad. No puede ser posible que hayan tantos puestos de confianza de gente que se la lleva un punto el PBI en consultoría. No seamos abusivos. Entonces, yo creo que si ponemos gente de calidad en los ministerios que tenga mucho que perder y que tenga sus principios bien puestos, Perú va a caminar. Perú lo que le sobre la plata. Lo que pasa es que todo el mundo se la lleva. Ese es el tema. Y el otro es jefe supremo de la Fuerza Armada. Hay que respetar a la Fuerza Armada. Yo no entiendo la falta de respeto con los soldados. Le dan un bono discriminatorio. Y fíjese, los que cumplieron sus 2 años de servicio y debieron irse en julio, los están dejando hasta diciembre. Y los reservistas que lo llamaste por 2 meses, los han dejado 2 meses más y seguramente que lo va a dejar 2 meses más. Ahí sí eres autoritario. ¿Y por qué no eres igualmente autoritario con las clínicas? ¿Por qué no aplicas la ley de movilización nacional como la has aplicado para los soldados? ¿Por qué no la aplicaste para las clínicas? ¿Por qué no montaste todo este manejo de la pandemia en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, donde los gobernadores y alcaldes están articulados y cada uno tiene su responsabilidad? Entonces, si tú eres gobernador de Arequipa y al costado le pones un jefe COVID, ¿qué quitaste esa autoridad? Si tú vas a regalar la plata y le vas a dar a los alcaldes que no pueden ni comprar un chicle para que den canastas, un país que ha perdido sus ahorros, un país que no ha podido dar un bono, un país que no ha podido dar una canasta, un país donde hay NN, hay peruanos que no tienen acceso a la canasta, no tienen acceso a los bonos, no tienen acceso a los bancos y no tienen acceso a la educación a distancia. 2 millones de peruanos. Entonces cuando dicen, hemos entregado la canasta, nos faltan 2 millones, como si dijeran 2, ¿no? 2 millones de peruanos. Y esos 2 millones de peruanos, ¿cómo están viviendo hoy en día? Nadie sabe. ¿Y los alcaldes? ¿Para qué es alcalde distrital? Yo lo he señalado, y usted lo ha dicho, el empleo de las Fuerzas Armadas. Durante los toques de queda, los alcaldes distritales hacían un censo por casas y de tal manera que repartía la canasta casa por casa con el ejército. Así se aseguraba 2 cosas: que recibieran y que esa gente estuviera tranquila. Y no hemos hecho eso. Corrupción en la canasta, productos vencidos y no le ha llegado a la gente. En un artículo que yo escribí hace 2 meses, yo hablaba del sistema de movilización nacional, lo que usted señala, ¿no? Y lo que conversábamos por teléfono en nuestras coordinaciones, ¿no? Hay un tema que a mí sí me preocupa, que es el cambio del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, que además era opuesto al acuerdo de Escazú, y yo que espero que el Congreso
haciendo uso de la atribución constitucional respecto a los tratados internacionales, no lo ratifiquen, ¿no? Permítame que lo contradiga, no César, permítame que lo contradiga. Es bien difícil cambiar un canciller, pero si el MINSA contrata a médicos cubanos, dándose al canciller, dicho sea de paso, le pagan $2.000 mensuales y a los nuestros que estudian 11 años los tienen contrato por locación de servicios. Si el canciller, 4 embajadores se quejan por la suspensión de los viajes y lo bypasean al canciller, el canciller se ha pronunciado por Escazú. No, el canciller le ha respondido un pedido de información que le dio un congresista por el artículo 9 del acuerdo de Escazú. Entonces usted no puede tener un canciller tibio o un canciller sin definición de posiciones cuando lo que está en juego es el interés vital del país. Entonces, un canciller de ese tipo no necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos un canciller que defienda los intereses, especialmente si es un canciller de carrera. Porque, Sí. ¿sabe qué sucede? Que ese es otro vulnerabilidad, otro defecto de nuestro país. La política externa la dirige el presidente a través de Cancillería, pero Cancillería más las Fuerzas Armadas, o sea, Cancillería más Defensa, te da como resultado la política externa. Y no les ha gustado a Cancillería pedir la opinión de la Fuerza Armada del Ministerio de Defensa. La única vez que yo trabajé en esa unión fue con Rodríguez Cuadros, cuando hicimos todo este proceso de la demanda ante la Haya. Unido, porque es así. 2 ejemplos, el CENEPA y la demanda marítima, política de defensa. Primero la parte militar en el CENEPA y después la parte diplomática para el acuerdo del 98. Y lo de la Haya, primero la defensa de nuestros intereses con los cancilleres en la Haya y después la demarcación de la frontera con la Marina. 2 ejemplos cuando se trabaja defensa. Así trabajan los chilenos. Los chilenos son los que manejan la política externa. Y en el Perú, si usted tiene un canciller que no sabe, no opina, que es tibio, que no me quiero meter en problemas, lo sacaron. Si el canciller hubiera sido más directo, por lo menos termina respetando su profesión. General, yo espero que en otra oportunidad hablemos ya de temas que los que hemos coincidido y que nos gustan cuando conversábamos coordinando esto. Por ejemplo, la historia de la guerra con Chile y la historia del problema con el Ecuador, del que además usted fue un actor vivo y por el que tiene el reconocimiento de la nación, ¿no? Yo quiero agradecerle mucho la deferencia de haber accedido a mi invitación, que la coordinamos rápidamente, que ha sido usted muy amable. Esta ha sido una entrevista para conocer su opinión, partiendo de algunas premisas que yo le planteaba, no ha sido una discusión. Yo creo que es muy valioso que todos los que nos han acompañado, a quienes agradezco también por su tiempo y por su paciencia, que llegan casi a una centena, hayan podido escuchar sus impresiones y hayan podido escuchar también el recuento que hemos hecho brevemente de estos 20 años que conversamos cuando nos contactamos, ¿no? General, nuevamente decirle que le agradezco mucho y que me siento honrado con la aceptación y la deferencia que ha tenido para conversar conmigo, y reiterarle que ya tendremos oportunidad de conversar sobre historia, que es un tema que a ambos nos apasiona, ¿no? Al contrario, le agradezco a usted por la invitación a este diálogo. Usted sabe que yo me inicié mi carrera en Arequipa conocí a mi mujer y con ella me he casado hace 50 años, o sea que por mis venas corre sangre roja con filitos azules. Entonces, yo le tengo mucho aprecio a Arequipa, mis dos primeros años como oficial, un recuerdo muy grato. Después de Lima venía a Arequipa siempre, y eso hay que mantenerlo. Yo espero que pase esta situación tan difícil. La única manera de superarla es la integración de toda la población, bien dirigido por sus autoridades, la participación de la Iglesia, la empresa privada, todos haciendo un cuerpo. Yo creo que si se focaliza por distritos, si se comienza a hacer el testeo, el rastreo, el aislamiento por distritos, pero con una seriedad tremenda, yo creo que Arequipa le da vuelta. Arequipa siempre se ha caracterizado por ser una nación, ¿no? Un Estado libre. Hay que demostrarlo, y yo creo que es la gran oportunidad de demostrar que Arequipa
sigue siendo la capital del sur de nuestro país y ojalá que superen este mal momento. Un abrazo para usted, un abrazo para todos los que nos han escuchado. Gracias por su audiencia y vamos a otra oportunidad. Yo quiero hablar sobre el conflicto de CENEPA, que lamentablemente tampoco está en el... Martín para todos. Gracias. Yo lo comprometo para que hablemos del CENEPA, del problema del Ecuador. Hemos conversado por teléfono de temas históricos. ¿Tú también lo dices, CENEPA? Es un tema que me apasiona. Y yo creo que en el Perú necesitamos dos cosas: inteligencia y autoridad. Pero una cualidad que es indispensable: entender los peruanos que la honestidad no es una virtud, sino una obligación. Cuando en el Perú entendamos que ser honesto no es ser virtuoso, sino es algo natural, el país va a cambiar. Y yo espero que hombres honestos como usted tengan una participación activa en la gestión de los destinos del país. No por nosotros, sino por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Cuando terminó la guerra con Chile, el general Iglesias, yo no sé si de buena o mala participación, eso lo vamos a conversar otro día, dijo que el porvenir nos debía una victoria. Hoy tenemos que seguir diciendo eso, ¿no? El porvenir nos sigue debiendo una victoria, pero esa victoria solo la vamos a conseguir si los peruanos conscientes, con convicciones, luchamos por un futuro mejor. Muchas gracias, general. Un gran abrazo. Gracias a todos que nos han dado su tiempo para escucharnos. Buenas noches. Y cuando hay un evento de causa justa, los esperamos para que nos acompañe. Veo a muchos amigos presentes. Un abrazo de Arequipa y tengan la seguridad que en el Perú y en Arequipa todos estamos juntos para ir hacia adelante. Buenas noches. Felicitaciones, Roberto. Buenas noches, estimado César. Buenas noches. Gracias a todos. Adiós, general. Gracias. Abrazo, Roberto. Gracias, Roberto. Chao, Lucho. Gracias a todos. Gracias. Felicitaciones, general. Felicitaciones. Adiós, general Quiabra. Gracias. Hasta luego. Clarísimo. Chao, general. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Felicitaciones, mi general. Gracias, muy amable. Gracias. ¿Cuántos años?